Estamos hablando sobre Dios, la persona de Dios. Ya hablamos sobre ¿se puede conocer a Dios o no se puede conocer a Dios? Ya lo hicimos. Nos dimos cuenta y confesamos que Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Con esta cabeza comprender a Dios es imposible. Que lo que de Dios se puede conocer, que lo que de Dios, un poquito más, Luisito. Que lo que de Dios se puede conocer, se muestra a través de la naturaleza, se muestra a través de nuestra conciencia. Y dice el texto, dice la Biblia, que todos los seres humanos, todos tenemos en nuestra cabeza esa idea clara de Dios. Lo que pasa es que algunos somos Dios, ¿usted me entiende? Algunos somos Dios y por lo tanto yo no necesito a ese Dios que no lo veo, que lo mejor soy yo. Y algunos, el Dios de cada uno es yo, ¿ok? La otra cosa que vimos es cuál es el significado, el sentido de conocer a Dios. ¿Cuál es el sentido de conocer a Dios? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? Y hoy, pareciera que esto hay que hacerlo al principio, pero hoy esto es importantísimo. ¿Qué es Dios? Hoy, ¿qué es Dios? Les entregaron un folleto. ¿Alcanzaron, no? Sí. ¿Alcanzaron los folletos? Justos. Si usted no tiene con qué anotar, atrás hay lápiz, no se lo lleve nada más, pero por favor, utilice su folletito, porque tiene que ponerle ahí una rayita. ¿Quién no tiene folleto? ¿Quién no tiene folleto? ¿Quién no tiene? Todos tienen. Folleto es como muy profundo, ¿eh? La pregunta esta mañana es: ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Entonces, como número uno, algunas personas dicen que Dios es una fuerza. Dios es una fuerza. Dicen, Dios es una fuerza. Número dos, lo segundo que la gente dice es: Dios es un mito. Dios es un mito, es un mito. Dios es un mito, dice la gente. Número tres, la gente dice: Dios es una sola cosa que se ve en distintas manifestaciones. La gente dice eso, distintas manifestaciones, pero no dice qué es. Entonces le dicen a usted esto, por ejemplo: mire, don Kike, mire, don Oscar, mire, usted creyendo en Dios, no se preocupe, don Oscar. Si usted cree en Dios, sea Mahoma, sea Buda, sea Krishna, sea lo que sea, no se preocupe, con tal de que usted cree en algo. Y eso es lo que la gente dice. La gente dice que no importa que usted cree en cualquier cosa, con tal de que usted cree en algo, porque todo es Dios. Y eso es una cosa que no solamente es falso, es mentira, sino que es una terrible herejía. Es una herejía terrible, porque así no es. Lo siguiente que dice la gente es: Dios es un hombre. Los mormones dicen que Dios es un hombre
es un hombre tipo los Avengers juntos, todos los Avengers juntos, todos los superhéroes juntos. ¿Me entiende? Cantinflas, Capulina, todos juntos, todos esos juntos. Y la gente dice, Dios es un hombre. Número 5. Y la corriente tradicional, acordémonos que hay tres idiomas fuertes en el mundo. Hay tres idiomas fuertes en el mundo. Y el segundo idioma es más fuerte en el mundo, es el hindú. La población de India adora no sé cuántos miles de dioses y ellos tienen un imaginario, tienen una imaginación increíble para cada dios, para cada cosa. Cuando Moisés trata de sacar al pueblo de Egipto a través de la orden de Dios, Dios manda plagas, pero cada plaga representa un dios de Egipto. La razón por la cual manda 10 plagas es porque para ellos cada una de esas cosas era un dios. Y cada una de esas cosas Dios le está mostrando a ellos que el control sobre eso lo tiene Dios y no ellos. Entonces, para que usted me entienda, número 5, Dios es lo que sea que el hombre quiera imaginar. Dios es lo que sea que el hombre quiera imaginar. Dios es lo que sea que el hombre se le ocurra imaginarse. Lo que quiere imaginarse, eso es Dios. Que quiera, lo que se le ocurra. Mientras se porte bien, no hable mal de nadie. Ok. Sin embargo, esta mañana, apelando al hecho de que lógicamente en tan poco espacio de tiempo no podemos hacer un argumento en contra de cada una de estas cosas, porque también es perder el tiempo. Y sinceramente, Internet está llena de estas cosas. Internet está llena de estas cosas que constantemente hay cosas bien buenas y tonteras y cosas que no tienen valor. Pero también yo quisiera que usted me entienda que lo importante de esta mañana es que tiene Dios para mí aquí en este lugar esta mañana. ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar a mí esta mañana? ¿Para qué yo me congrego? ¿Cuál es la razón por la cual yo me tengo que sentar en una silla a recibir palabra? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, el sentido de eso es porque estamos siendo formados a la imagen del Señor y la única forma en que nuestro corazón se forma es cuando nosotros humildemente nos sometemos a su palabra, a la palabra. Únicamente a la palabra. Pero tenemos que entender que estas ideas de Dios están por todas partes y la gente siempre está pensando esto y diciendo, bueno, Dios es esto, Dios es aquí, y finalmente esto se degrada, esto se deforma en cosas más complejas, al punto tal que en diferentes lugares le rezan a la misma Virgen o le rezan al mismo santo. Cuando le rezan al mismo santo y le rezan a la misma Virgen en el mismo lugar, le están dando atributos a esos santos y esas vírgenes, le están dando atributos de Dios que solamente Dios tiene. Dios es omnipresente, pero solo Dios. Solo Dios es omnipresente. Satanás, que es el príncipe del aire, Satanás, que es el jefe del infierno, Satanás, bueno, no es el jefe del infierno porque el Señor es el dueño de todo. Pero el diablo, que es el diablo, no tiene la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí me estoy comunicando? Entonces la gente se pone a reprender al diablo porque es lo mismo que le estén rezando de alguna forma a algo, en un lugar y en otro lugar, dándole atributos de Dios, como es lo mismo que estén reprendiendo al diablo en China y en Costa Rica al mismo tiempo. ¿Sí me comunico? Es la misma tontera, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el diablo está en un lugar. Entonces, a partir de todas las ideas que los seres humanos se han formado, que derivan de estas cosas, lo complejo de esto
es que también nos afecta a nosotros. Nosotros ponemos en pedestales o ponemos al nivel de Dios a hombres, a mujeres. Nosotros tenemos también cierta influencia de estas cosas de una u otra manera. De alguna u otra manera. Entonces vamos a ver características de la persona de Dios. Vamos a ver características de la persona de Dios que nos va a hacer entender que a partir de las características de ese ser espiritual, Dios, vamos a entender que es Dios. Ahora, a ver, póngame atención aquí y no me tiren la silla en la cabeza. Cuando yo les muestre a ustedes lo que les estoy a punto de mostrar con respecto a Dios, usted va a decir, wow, qué lindo, qué Dios más humano. No es que Dios más humano, no es que Dios más humano, es cuánto nosotros nos parecemos a Él. ¿Sí me estoy comunicando? Porque nos gusta, por eso es que nos gusta hablarle a los perros. La perra de la casa, yo le hablo y yo le contesto, ella misma se contesta, pero soy yo mismo hablándole y ella misma dice que sí, yo me contesto, la perra me habla, yo le hablo a la perra, ella se contesta y la perra siempre se me queda viendo con la misma cara, pero yo hablándole y contestándole, no es que estoy loco, le estoy hablando a la perra, pero nos gusta hacer una cosa que se llama antropomorfismos. Se llaman antropomorfismos. ¿Qué es eso? Los antropomorfismos es cuando le asignamos a las cosas facultades de los seres humanos. Usted agarra un gato y lo sostiene aquí y le dice, ¿verdad que usted me quiere a mí? ¿Verdad que sí? Sí. Y el gato así como diciendo, ¿en qué momento me suelta esta loca y me lleva un golpe? ¿Sí me estoy comunicando? Eso es lo que de alguna forma la gente no logra entender, y cuando vemos lo que estamos a punto de ver a partir de la naturaleza de Dios, cuando estamos a punto de ver lo que nos revela la naturaleza de Dios, no se está comparando a lo que nosotros somos, sino realmente tenemos que entender es cómo es Él y a quién nos deberíamos de parecer. Pero ahí yo puse ahí 4 condiciones o 4 requisitos. 4 condiciones o 4 requisitos. Y esto hay que entenderlo así. Una cosa es saber y otra cosa es saber por la fe. Póngale ya a la par, saber por la fe. Saber por la fe. Saber por la fe. ¿Qué es eso? Saber es información. Y la información tiene un límite. Pero saber por la fe es otra cosa. Saber por la fe es otra cosa. Gray, ¿usted se acuerda el día que nació? No. ¿No dice que no se acuerda el día que nació? Pero usted sí sabe cuándo nació. Usted sí sabe a qué hora nació. Usted sí sabe a dónde nació. ¿Sí? Usted sí sabe todo eso. ¿Cierto? Una pregunta. ¿Por qué si él no se acuerda de su nacimiento, por qué él sí sabe todo eso? Porque la mamá le dijo, papito, usted nació tal día, usted cumpleaños tal día. Solo el pobre Ignacio, una vez estábamos sin plata para el cumpleaños de Ignacio, cumplía el 9 de noviembre, y el papi ya cumplió, falta una semana, papi, ¿ya cuándo cumpleaños? Ya casi, y terminamos como el 3 de enero cantándole cumpleaños a Huila, porque, ¿me entiende? O sea, son las cosas que pasan. Él no sabe cuándo nació, él no estuvo el día que nació, él estuvo el día que nació, pero él no se acuerda de nada. ¿Cómo
¿Cómo sabe él que el día que nació es correcto? Porque la mamá se lo dijo. Una pregunta. Si yo le digo a Graving que él no es Palacios, sino que él es Torres, y que el papá de él no se llama Pepe, que se llama Luis, él a mí no me cree. Porque yo no tengo ninguna relación con él, ni ningún vínculo con él. Él no me cree. Pero él sí le cree a la mamá que le dijo el día que nació, y le dijo el día cuando nació, a la hora que nació, y le dijo que le costó mucho, que era muy jupón, y todo lo que las mamás siempre dicen. ¿Qué es lo que hace que él asimile un conocimiento? ¿Qué es lo que hace que él asimile un conocimiento de algo que él no tuvo? Se llama la fe. Por la fe, él cree que lo que la mamá le dijo es verdad. Y él cree que el día que está apuntado, porque también hay un registro que se llama el registro civil, donde dice que el día tal, Palacios Pérez, Graving Gerardo, muy bien, Palacios Pérez, Graving Gerardo, nació esa fecha, tal hora, en tal lugar, en Grecia o en San Ramón. ¿Naciste en la casa? ¿Naciste en la casa? Sí, imaginé. Ok, entonces tenemos aquí una cosa, la información, pero la información, dice la Biblia, nosotros hablamos de lo que vemos porque estuvimos ahí y somos testigos de lo que vemos, pero estamos hablando de otra realidad. La realidad de la cual estamos hablando es cuando a usted le dicen algo en la cual usted simplemente, usted no estuvo. No hay ninguna persona en este recinto que sea capaz de decirme a mí si el 12 de octubre de 1492 Colón llegó o no llegó a las costas de América. ¿Usted estuvo? No. Existe un método, se llama método científico, y el método científico también tiene una particularidad. Son 10, 12 puntos del método científico, pero el tercer o cuarto punto dice que todo método científico o todo experimento científico debe de reproducirse otra vez en el laboratorio. ¿Y adivinen qué? No se puede reproducir el nacimiento de Graving, ni la llegada de Colón. Pero aquí hay un detalle, y yo necesito que usted le ponga atención a esto. ¿Qué pasaría si la mamá de Graving le dice a Graving, usted nació, ¿cuándo fue que naciste vos, Graving? Usted nació el 22 de agosto. A tal hora, en tal lugar, la mamá. Pero ¿qué pasa si cuando quien lo dice lo vio, lo hizo, lo dijo y lo sigue diciendo? Mire, ¿qué pasaría si lo que se dice, lo dijo, lo hizo, lo vio, fue Dios mismo? ¿Qué creen ustedes que pasaría a la hora de entender esto, mis hermanos? Si quien lo dijo fue el mismo Dios, quien lo hizo fue el mismo Dios, quien lo dice es el mismo Dios. ¿Qué creen que pasaría? Que tenemos que creer, y lo que estamos tratando de entender es que nosotros tenemos que aplicar la fe para creer en esto, más cuando es Dios quien lo está diciendo. Y eso es lo que quiero que me entiendan esta mañana. Capítulo número 38, verso 4, Job, el famoso Job. Dios le dice a Job, Job, papacito, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. ¿Lo ven? Saber. ¿Lo ven? Saber. Él le dice, si el conocimiento que usted tiene de las cosas tiene un límite. El conocimiento tiene un límite. Usted no puede saber esto porque usted no estuvo. Pero yo no solamente estuve, yo lo hice, yo lo produje. Yo soy el autor de la historia. Yo soy Dios. Entonces empezamos a entender que ese Dios que no es una fuerza, ese Dios que no es una vaca, ni es un elefante, ni es el sol, ni es el océano, ni es un árbol, tiene características y tiene cosas y tiene elementos que son supremamente personales, y esa personalidad de Dios hace que Él nos muestre cosas
que nos hacen entender que estamos ante alguien, ¿cómo lo digo? Supremo, grande, que todo el mundo lo sabe, pero que tiene cosas que no pueden ser bichos extraños o cosas que conocemos. Vea, ¿cómo vamos a entender esto? Vamos a entenderlo porque es Dios quien lo hizo, es Dios quien lo hace, es Dios quien lo dijo, es Dios quien lo dice. ¿Y qué es lo que vamos a entender? Uno, Dios es un Dios personal y con personalidad. Dios es un Dios personal y con personalidad. En esa raya que está ahí, Dios es un Dios después de la lectura de Job. ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban? Después sigue, Dios es un Dios personal y con personalidad. Dentro de esa personalidad, que no es una masa extraña, Él dice que para poder saber qué es Él y quién es Él, dice esto. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, claro, ahí hay 4 principios que están asociados con nuestra responsabilidad de buscar a Dios. Ahí hay 3 principios, 4, perdón. El cuarto está al otro lado. El cuarto está al otro lado. No, 3 principios que están asociados a esos. ¿Cuál es? Bueno, número 1, que a Dios se le busca. A Dios se le busca. ¿Usted cree que una vaca o el sol está buscando ver cómo se esconde para que lo encontremos? Perdóneme la comparación, perdóneme la tontera de la comparación, pero yo sí quiero que usted me entienda que muchas de las cosas o las ideas que nosotros tenemos de Dios son complicadas simplemente porque no entendemos esto. Número 1, Dios se le busca. Número 2, hay una promesa que si lo buscamos diligentemente, Él responde. Número 3, mi corazón determina el resultado de lo que yo estoy tratando de buscar. Entonces, ¿qué clase de persona es esta? ¿Qué clase de ser es este que pide que lo busquen? O más fácil, ¿qué es lo que usted debería encontrar si usted se pone a buscar a este ser? Y esa es la pregunta que nos tiene que inquietar a todos, porque eso es lo que Él está diciendo. Dice, me buscarán. Noten que el texto es plural, me buscarán, plural. Y dice, y sí me encontrarán. Cuando me busquen con todo el corazón. Entonces, me aprovecho la oportunidad para pasar el comercial y decir que muchos nos interesa buscar a Dios en tanto me interese, pero mientras no me interese no lo busco. ¿Suena raro? Sí, suena raro. Que aquí lo que está diciendo es que la única cosa que Dios va a reconocer de nosotros es un corazón diligente para buscarlo. Eso es todo. Entonces empezamos a ver cosas interesantes de un ser que tiene características únicas. ¿Qué significa buscar? Puse ahí actitud, diligencia, concentración. Pero no se preocupen por el asunto de buscar. Es que si Él está diciendo que lo busquen, ¿qué es lo que Él espera que ustedes encuentren? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos en Él? ¿Qué es lo que de alguna forma Dios está esperando que nosotros podamos encontrar? ¿O es que algunos no lo hemos encontrado? Y tenemos una idea de Dios personal, pero no la idea que Dios quiere que tengamos de Él. Por eso es que estamos analizando qué es Dios. Porque yo no puedo decirle a Carlos Castro esta mañana, yo no puedo decirle, Carlos, yo no sé qué es lo que usted está buscando, papá. Y
que algunos no se saben qué es lo que están buscando. Cuando en una iglesia evangélica a usted le dicen, traiga el diezmo, traiga la plata, porque Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Uno de los problemas con la gente que le gusta oír esto es que nos encanta la plata, a mí también. Pero la avaricia, ¿usted sabe lo que es que le digan a uno? Que le eche 10 rojos a la canasta de la plata, porque mañana Dios le va a dar 100. ¿A dónde hay que echar? ¿Me entienden? La gente se inventa el tema del asunto de las pirámides y usted entra con 20 rojos y si ya usted mete 5, 7 de 20 rojos, usted se gana 80 rojos. Vean las loterías en la calle y se paga 90 veces y las que se pagan 95. Y usted ve a doña Cosita llega ahí y dice, apúntame en el 93, en el 41, en el 52, en el 34, en el 11, en el 10, 27 números. La avaricia es parte de nuestra naturaleza, hermanos. Y la razón por la cual las iglesias donde piden plata están así es porque a la gente le cuadra la plata. Entonces yo no puedo tratar de hablar de la naturaleza de Dios esta mañana simplemente cuando yo no sé si Kender en su corazón está buscando a Dios a través de su realidad o a través de la realidad de su familia o a través de la realidad de no sé quién. ¿Sí me estoy comunicando? Y entonces este es un Dios particular, este es un ser particular. Véalo. No se preocupe si no terminamos, tranquilos, y aquí les queda el folleto. Isaías 46:10 es un texto divertidísimo, texto profundo. Yo anuncio página 2, yo anuncio el fin desde el principio. Va de nuevo. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Estamos ante un ser que nos habla de una forma condicional. Note que estamos ante un ser, estamos ante alguien que nos habla de una manera donde él nos dice esto: quien se va a meter conmigo, ¿para dónde va usted, don Alex? Alex, ¿para dónde va usted? Para allá, siga. ¿Para dónde va usted? Para allá, siga. Ernesto, ¿para dónde va usted? Para allá, siga, Ernesto. Joel, ¿para dónde vas? Para allá, siga. Pero dice que él ya hizo el final. Óigalo. ¿El de quién? ¿El de quién? ¿El de Elena? ¿El de Vicky? ¿El de Zoraida? Ya lo hizo. El primero va y hace el final. Escúcheme. El primero va y hace el final. Termina el final y se viene al principio. Y desde el principio dice, esto es lo que va a pasar allá. Pero allá, el problema es que Alex, que Joel y Federico y Ernesto, vamos para allá. ¿Sí me están siguiendo? Estamos hablando de un Dios. Estamos hablando de Dios, el ser de Dios, que hace cosas totalmente opuestas a lo como entenderíamos las cosas. Oscar, ¿para dónde vas? Para allá. Papacito, siga. ¿Cómo va? ¿Contento? Yo ya sé. En mi propósito, yo ya sé lo que yo hice. Lo que ya hice. Dice, yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos,
lo que está por venir. Yo ya sé lo que va a pasar. Para mí sería muy fácil esta mañana decirle, bueno, es que Dios es un consentimiento, ya lo vamos a ver, es un ser con sentimientos, ve qué bonito. Entonces, pues, ay, sí, no, entiéndame, estamos hablando de algo superior a lo que nuestra cabecita podría imaginar. Pero dice aquí que los que van para allá, que sigan para allá, pero que ella tiene un propósito trazado para sus hijos y que ella sabe cómo termina. Entonces estamos hablando de alguien muy, muy, muy particular. Véalo. Ahora que llegó Alonso, ¿no ve qué guapo que está? ¿Cuánto has perdido? Como 30 kilos. 25 kilos. Eso es pecado, usted sabe. Quique, 25 kilos, Quique. Eso debe ser pecado, hermano. Eso es pecado, o sea. No lo puede jamás. Hasta regañé toda a Sonia y le digo, Sonia, es pecado ir a la iglesia con otro hombre. ¿Qué es eso, Sonia? Eso no se hace. Yo no digo que estas cosas no tengan su... Pero eso requiere disciplina, ¿cierto? Eso requiere disposición, orden, un montón de cosas. Nosotros, los seres humanos, nos dejamos guiar por el orden que establecen los protocolos. ¿Qué es esto? Un protocolo. Protocolos. Oiga el protocolo de Dios. Oiga el protocolo de este Dios. Oiga la naturaleza de este Dios. Oiga el Dios que amamos y que servimos. Oiga el Dios que supuestamente estamos buscando. Óigalo. Capítulo número 7, verso 7 del libro de Deuteronomio. El Señor se encariñó contigo. Ojo. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Una pregunta, ¿qué hizo primero? Primero se encariñó y después lo eligió. ¿Qué hacemos nosotros? Voy a ver cómo me va con este. Este me gusta mucho. Estaba oyendo un día de estos una conversación de las compañeras de mi hija y decía, bueno, vamos a ver cómo me va. Ahí uno poco a poco se va encariñando. Uno poco a poco ahí va sacando y uno se va haciendo ya como más. El Dios que esta mañana estamos estudiando dice, yo te escogí, yo me encariñé y te escogí después. Raro, gente, esto es extraño. Sigo leyendo. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. 8. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Viene el 9. Moisés está escribiendo, pero nos está escribiendo a nosotros que entienda Juan de lo que le estoy diciendo a Pedro. Sí, esto está dirigido al pueblo de Israel, pero tenemos que entender esto nosotros. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. ¿Cómo es Dios?
verdadero. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Verdad. El Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, claro, ahí hay cuatro cosas. Mire, póngalas ahí, póngalas porque estamos hablando que es Dios. Y para poder entender este Dios y para poder analizar este Dios tenemos que ver su naturaleza y su personalidad. ¿Qué es Dios? Número uno, un Dios que ama y se encariña conmigo. Número dos, todo el mundo entra en una colada. No, dice que escogió, que seleccionó y que discriminó. Es un Dios que discrimina y selecciona. Es un Dios que discrimina y selecciona. Número 3. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento. Quería cumplir su juramento a tus antepasados. Dios es fiel con Él mismo. Primero. Dios se compromete con Él mismo. Esto lo dije, esto lo hago. Ese es Dios. Esta es la naturaleza de este Dios. Ese es el Dios que seguimos, el Dios que buscamos. Ese es el Dios que estamos conociendo. 4. Me gusta eso. Me gusta mucho eso. Premia, reconoce la fe, la obediencia y la necesidad. Premia o reconoce, no sé, premia o reconoce la fe, la obediencia y de alguna forma la necesidad. Muy rápido. Página 2. Dice, Dios no es un hombre. Dios no es un hombre. Capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? ¿Ven por qué les dije que cuando usted ve los libros que hablan sobre la naturaleza de Dios, dicen, y tenemos un Dios que tiene sentimientos, tenemos un Dios muy lindo, tenemos un Dios, pero es que estamos viendo que Dios dice que no lo comparen con el hombre, porque el hombre dice y no hace. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Acaso promete y no cumple? Las mujeres dicen, es que los hombres son, qué barbaridad, no cumple. Es que dice la Biblia que así somos. Pase a la página 3, arriba, ahí en la página 3, en la parte de arriba, y en la página 3, dice ahí, página 3, Dios es una persona, hay una explicación ahí del concepto de persona. La palabra persona viene del teatro, la palabra persona es un vocablo que se toma del teatro, donde la persona usaba una máscara, cada personaje usaba una máscara, y esa máscara representaba un personaje, y por eso que se dice persona. El sonido que emitía la persona con la máscara es lo que lo hacía ser quien era.
Entonces, cuando estamos hablando de que Dios no es un hombre, pero que sí es una persona, estamos hablando integrando los conceptos de persona que podemos entender. Atención, conceptos de persona que nosotros podemos entender. Y esos conceptos, la parte de arriba, en la siguiente línea negra, ponga ahí Dios es justo. Hay un texto que dice Dios es justo, Dios es justo. Segundo texto, segundo dice Dios es soberano, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Significa que Él hace lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera. Dios es soberano. Y me interesa que terminemos en el 4, en estos 3 minutos que me quedan. Salmo 24, primera de Juan 4:7, dice, queridos hermanos, ¿a quién va dirigido? A la iglesia. Queridos hermanos, se lo voy a leer como Dios lo entiende, no como lo entendemos aquí en Occidente. Aguántense los unos a los otros, porque aguantar viene de Dios. Y todo aquel que aguanta ha nacido de Él y lo conoce. El que no aguanta no conoce a Dios, porque Dios es por excelencia quien nos espera, cree, sufre y soporta, nos ama. Se lo pongo en otra versión. Queridos hermanos, créanse los unos a los otros. A ver, sonrían. Yo sé que están sonriendo, porque los ojos, cuando uno sonríe con máscara, hace así. Queridos hermanos, créanse los unos a los otros, porque el que cree viene de Dios, y todo el que cree ha nacido de Él y lo conoce. El que no cree no conoce a Dios, porque Dios es la esencia de creer. Otra versión, se lo pongo más fácil. Otra versión. Queridos hermanos, suframos los unos por los otros, porque el que sufre viene de Dios. Todo el que sufre ha nacido de Él y lo conoce. El que no sufre no conoce a Dios, porque Dios siempre sufre por nosotros. Ven que esto es un ser, la naturaleza de un ser totalmente algo que nosotros no podemos encontrar aquí. Ese es Dios. Ese es al Dios que buscamos, es al Dios que seguimos y es al Dios que adoramos. De hoy en 8, y si Dios nos permite llegar, vamos a hablar de los atributos de Dios. Y creo que si Dios lo permite, de hoy en 15 vamos a hablar de la Trinidad. Porque el tema de la Trinidad siempre es un tema que uno dice, pero ¿cómo es eso? Que son tres, pero es uno. Pero son, bueno, son uno, pero son tres. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo. Y Él es el mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Dios es espíritu purísimo, invisible,
sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, todo lo sabe, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, todo lo espera, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que buscan con diligencia y sobre todo justísimo, terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esto es una declaración de fe del Dios que conocemos y del Dios que estamos buscando. Y ese es el Dios que estamos creyendo. Señor, te doy gracias en esta mañana. Estamos hablando